Música, imagen, sonido. Feria Internacional de la Música Cuba Disco 2021. Del 15 al 23 de mayo, en el Año Iberoamericano de la Música. España como país invitado. Auspiciado por el Instituto Cubano de la Música. Cuba Disco 2021. La gran fiesta del disco cubano. Un saludo, amigas y amigos de la música. Nos encontramos hoy en las instalaciones de la casa discográfica y editora musical Producciones Abdala, celebrando la gran fiesta que es la Feria Internacional Cuba Disco. Junto a algunos de sus protagonistas y gestores compartiremos 27 minutos de música e informaciones en este espacio que persigue indagar un poquito más allá del disco. Hoy conversaremos sobre la historia y actualidad de uno de los géneros más valiosos de nuestro acervo cultural y que por supuesto forma parte del certamen Cuba Disco. Es el caso del jazz, que como categoría durante esta edición abarca discos cuyo contenido muestra un producto musical mayormente cercano a lo que también conocemos como Latin Jazz o jazz afrocubano. Sé que no solo el tiempo hace envejecer, que la dicha no ofrece solo placer, sentarse a esperar la felicidad es mirar la vida pasar corriendo. La oportunidad es un despertar que no a todos va amaneciendo. Cuesta avanzar sin tener claro ante tus pies el camino a emprender, arrastrando de ayer la sospecha del error a cometer, con el miedo a lograr llegar sano y cuerdo al ansiado lugar, mas se impone en la fe que el futuro suele siempre sorprender. Iluminarse es un reto, puede que pase al atardecer, puede la noche al cargar las estrellas tatuar el alba en tu piel, y al ostentar tanto fulgor puede la luz no ser alivio, pues el misterio y la pasión no está en la meta cumplir, sino el viaje.
cargar las estrellas, tatuar el alba en tu piel y al ostentar tanto fulgor, puede la luz no ser alivio, no. Pues el misterio y la pasión no está en la meta a cumplir, sino en el viaje. Pero vale. El jazz latino, de modo general, es un estilo dentro del jazz que se sustenta de la fusión de ritmos y formas propias de la música latina, sobre todo la cubana y la brasileña, con elementos propios del jazz. Para muchos especialistas, su nacimiento como un subgénero completamente definido se produjo en el año 1943, con la aparición del jazz afrocubano. Sin embargo, la influencia de la música latina en el jazz está presente desde sus inicios. Ya a finales de la década del 20 y comienzo de los años 30, la música de origen latino tenía un gran impacto en Estados Unidos, visible en las adaptaciones al jazz de un importante número de temas latinos. Tangos como el choclo, grabado por Stan Kenton, pregones son como el manicero, grabado por Louis Armstrong en 1930, o rumbas como Rumba Negro, grabada por Benny Moten un año antes, constituyen buenos ejemplos. De igual modo, ya por entonces trabajaban en Nueva York destacados músicos latinos integrados en big bands de swing, como Nilo Menéndez, Alberto Socarrás, el puertorriqueño Juan Tisol o el propio Mario Bauzá. Este último figura imprescindible en el nacimiento de este género. El llamado jazz latino con el tiempo se enriqueció también con influencias musicales procedentes de otros países como Argentina, Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela, Colombia y el resto de Latinoamérica. El jazz es un género muy libre, donde la libertad prima entre todas las cosas y yo creo que esto es lo que ha permitido de que el jazz se pueda fusionar con cualquier tipo de música. De hecho, de las cosas que más me llaman la atención que pasan en la escena del jazz hoy en día son precisamente los músicos que mezclan el jazz con su cultura, músicos armenios, músicos de Israel, de Estados Unidos, de Europa del Este, de Europa, de América, de América del Sur, de América Central, del Caribe, que traen su influencia de África. Y yo creo que se debe a eso, a que el jazz nunca ha tenido, es una música que une, es lo que nosotros hemos pensado siempre, es lo que yo considero que va así como, es el lema un poco de jazz, es un poco el lema del Día Internacional del Jazz y de la UNESCO que ha tenido el jazz como unión, como una música que une culturas, que une personas, que une políticas, que une religiones, que une razas, etc. Y yo creo que por eso el jazz no va a dejar de fusionarse con otros géneros, ¿no? Yo creo que la esencia del jazz está en la improvisación del lenguaje, también de ese lenguaje específico con su estilo propio, es lo que lo identifica, porque la improvisación, mucha gente dice, sí, el jazz es improvisación, pero en muchísimos géneros musicales hay improvisación, en el son hay improvisación, en la música barroca había improvisación, y en fin, en casi todos los géneros hay un espacio para un solo que quizás pueda ser improvisado. Pero obviamente el corazón de lo que es el concepto de jazz viene justamente en el virtuosismo en todo sentido, no solo en tocar rápido y fuerte, sino en la búsqueda de colores, en la búsqueda de frases continuas que expresen una idea improvisadamente, en el momento, espontáneamente, es lo que realmente marca hacer un buen jazz. Lo que me inclinó a mí a tocar jazz era ¿sabes? La libertad de creación que tú tienes, que no tienes que estar a veces atado a esquemas musicales, pero al mismo tiempo también te enseña a que hay un respeto, hay una colaboración. El hecho de que tú tengas esta libertad de improvisación no significa que tú vas a hacer lo que te da la gana, ¿sabes? Siempre hay como un balance entre lo que debe ser y tu improvisación, pero a mí el jazz es como la libertad.
cuando yo toco jazz son de los momentos en que yo me siento libre así. Mi cuerpo, la batería y los músicos que están tocando alrededor mío y siento... No hay protocolo, no hay política, no hay nada. No hay, ¿sabes? Simplemente yo, la música y para donde nos dé la inspiración. La música ya es una filosofía, un estilo de vida y una manera de pensar bien profunda, bien libre, bien salvaje, bien conservadora. O sea, es todas esas cosas. Todas esas cosas. O sea, el jazz es algo que, como decía, es una manera de vivir. Debes ser abierto, debes respetar, debes saber escuchar y también debes buscar tu voz propia o sea, debes sentirte libre para tú expresar lo que quieras. Así es como yo considero que es. En la historia del jazz latino y el jazz afrocubano es considerado el trabajo de Mario Bauzá al organizar los arreglos para su orquesta Los Afro-Cubans, el eslabón que encadenó la unión de las sonoridades cubanas y estadounidenses, convirtiéndolo con ello en pionero del nuevo estilo. Algunos autores consideraban que existía una importante dificultad para que los intentos de mezclar el jazz y la música cubana se concretaran, pues la base rítmica regular en la que se apoyaba el swing contrastaba con la multiplicidad de ritmos propios del son, la rumba y el resto de los estilos cubanos. No obstante, el estilo consiguió su definitiva consolidación gracias a la relación que se estableció entre Machito y dos músicos esenciales del jazz, y en particular del bop, Dizzy Gillespie y Charlie Parker.
Cuba siempre ha tenido su lenguaje musical y está más que comprobado y aceptado por muchas personas que justamente en el jazz americano influenció muchísimo la música cubana. Pero obviamente la inclusión de los ritmos cubanos, afrocubanos y hasta quizás españoles y flamencos, que cada vez se rescatan más en nuestra cultura hoy en día, hacen que el lenguaje del jazz cubano sea muy autóctono, muy diferente en comparación con el jazz americano. En el jazz es tan. Pero en la música cubana es es más sincopado, ¿no? Que juega un poco más con la ritmática. Entonces, esas son las diferencias más evidentes que tienen. Una de las cosas más importantes, para resumir, es el sabor que tenemos los cubanos. Sencillo. Tenemos a los grandísimos Frank Emilio Flynn, Emiliano Salvador, Chucho Valdés, que ese es el jazz cubano. Internacionalmente ha sido difundido y conocido, por ejemplo, por Chucho Valdés con Iraquere. Este formato, esta formación tiene los elementos percutivos que hablaba, como los batá, los rezos religiosos, en fin, de religión yoruba, etcétera, etcétera. Entonces, todas estas cosas bien cubanas, pienso que nos diferencian. Ese es el jazz cubano de lo que hablaba anteriormente, ¿no? Esta mezcla, toda esta riquísima cultura que tenemos, española, africana y todo, es lo que nos diferencia pienso un poco, ¿no? de los demás, en este caso hablando de jazz, del jazz tradicional, jazz latino y el jazz cubano.
Algunas de las más emblemáticas y tempranas combinaciones de jazz con música cubana, como Manteca de Dizzy Gillespie y Pozo, o Mango Mangüe de Parker y Machito, fueron nombradas comúnmente como Cubop, a modo de abreviatura para Cuban Bebop. Es interesante cómo durante sus primeras décadas el movimiento del jazz afrocubano fue más fuerte en los Estados Unidos que en nuestra propia isla. Sin embargo, a principios de los 70, la Orquesta Cubana de Música Moderna y un poco después el grupo Irakere ubicaron el jazz afrocubano en el centro de la escena musical cubana, influyendo así en géneros posteriores y en la manera de pensar y hacer la música popular de nuestro país. En la actualidad es muy difícil encontrar agrupaciones o solistas de jazz cubanos que no presenten alguna influencia de los componentes sonoros más afro, latinos, caribeños o simplemente cubanos apreciables en nuestro patrimonio musical. Esta categoría a la que dedicamos nuestro espacio de hoy es el perfecto ejemplo de ello. Y es todo por hoy, amigas y amigos de la música. Soy René Baños y les espero en una próxima emisión para continuar celebrando la gran fiesta que es la Feria Internacional Cuba Disco en esta su 24ª edición. Tras unos escasos 27 minutos de buena música e informaciones más allá del disco, nos despedimos. Hasta la próxima.